Hoy da inicio una semana muy especial. Recordamos en esta semana la última semana de Jesús aquí en la tierra. Y haremos una pausa en esta serie que hemos estado dando de la búsqueda del carácter para hablar de los acontecimientos de esta semana tan importante. Después de haber predicado por 3 años acerca del reino de Dios, después de haber recorrido Palestina, aldeas, pueblos, después de haber sanado muchos enfermos, después de haber liberado a muchos endemoniados, Jesús decide ir a Jerusalén. Y esta era la época de la Pascua, una celebración muy importante para el pueblo judío, donde muchos venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Durante la Pascua había muchísimos sacrificios que se hacían en el templo, y no es casualidad que Jesús esté escogiendo este acontecimiento para venir a Jerusalén. Y cuando Jesús decide ir a Jerusalén, Lucas expresa de esta manera la decisión de Jesús. Dice Lucas: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Isaías había profetizado que Jesús iba a poner su rostro como un pedernal, es decir, como una piedra. Y eso habla, bueno, los pedernales, por si no saben, son piedras que se utilizaban para hacer flechas. Y la implicación de Isaías en este pasaje es: Jesús está determinado, Jesús está decidido, hay una firme decisión en él. Y así como una flecha se lanza, un pedernal en una flecha, Jesús va hacia Jerusalén. Pero ¿por qué Jesús va con esa firme determinación? ¿Cuál es la razón por la que Jesús tiene que poner su rostro como una piedra para ir a Jerusalén? ¿Por qué necesitaba valor para hacer esto? Porque él sabía, y se lo dijo a sus discípulos, que iba a ir a Jerusalén y que iba a ser aprendido, que iba a ser juzgado por los de la religión, por los maestros de la ley, por los sacerdotes, que iba a ser crucificado, que iba a ser azotado, que iba a morir. Jesús les dijo todo esto a los discípulos. Esa es la razón porque para tomar una decisión de ir a Jerusalén, sabiendo que esto le va a suceder, se requiere determinación. Ahora, los discípulos se oponen a esta actitud de Jesús, no están de acuerdo con él, tratan de disuadirlo, le dicen que no suceda esto, que no seas crucificado, que no seas azotado. Pero Jesús toma esta decisión. Y déjame leerte el pasaje de la entrada de Jesús a Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betania junto al monte de los Olivos. El monte de los Olivos está al este de Jerusalén, y cuando estás bajando por el monte de los Olivos se ve la ciudad de Jerusalén. Jesús viene bajando por ese lugar. Y dice: Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué haces eso?, díganles: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos, por eso le decimos Domingo de Ramos. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David.
Hosana en las alturas. Le están dando a Jesús una bienvenida como rey. Están hablando del reino de Dios o el reino de David como ellos lo entendían, pero le están dando una bienvenida a Jesús de esta manera. Y aquí es importante anotar lo siguiente: a Jesús no le gustaban este tipo de aclamaciones de la gente. Jesús rechazaba el fanatismo emocional de los demás. Cuando la gente demostraba ese tipo de manifestaciones, Jesús las rechazaba. De hecho, hay un incidente en los evangelios cuando la gente está tan emocionada que lo quieren hacer rey. Y dice la Biblia que Jesús se escabulle y se va a las montañas, a las colinas alrededor de Jerusalén. Porque esta idea de que lo aclamen y que muestren ese tipo de emocionalismo, como que Jesús lo rechaza. Si ustedes recuerdan, en otras ocasiones cuando Jesús sanaba enfermos, la instrucción que les daba a los enfermos que habían sanado es: no se lo digan a nadie. Cuando están en Cesarea de Filipo y Jesús hace la pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: no se lo digas a nadie. Entonces, si Jesús tiene esta actitud en relación a la aclamación que la gente lo hace, ¿por qué en esta ocasión sí está aceptando las aclamaciones de parte de la gente? Porque este era un momento muy especial. Era la culminación de algo que Jesús había empezado y estaba a punto de terminar en esa semana. Y es importante entender que este tipo de entradas a la ciudad de parte de los reyes era algo muy común. Cuando los reyes regresaban de alguna batalla, entraban a la ciudad y eran celebrados por el pueblo. Pero Jesús deliberadamente se aleja del protocolo que había cuando los reyes entraban a la ciudad. Los reyes orgullosamente entraban a las ciudades con mucha pompa y elegancia. Montado sobre un majestuoso caballo de guerra, Jesús entra sentado sobre un asno. Y no solamente es un asno, es un burrito, ¿sí? Es un pollino, es un asno pequeño, más apropiado para un niño o para una persona de baja estatura. Eso es lo que Jesús escoge para entrar a Jerusalén. Jesús, el creador del universo, el rey de majestad y poder, va camino a Jerusalén montado sobre un pollino. Yo no sé si tú has montado un burro alguna vez. A mí sí me tocó varias veces. Es incómodo montar un burro. Los pasos que dan son medio cortitos y entonces vas botando arriba del burro normalmente, pareces gelatina, especialmente si estás gordito, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús escoge para entrar a Jerusalén como rey, hablando del reino de Dios. Los reyes entraban orgullosamente, como ya les dije, especialmente después de haber ganado una batalla, entraban orgullosamente. Pero Jesús entra, aparte de ir montado en un animal que demuestra humildad, y es prestado el animal, no es ni siquiera de él. Jesús entra de otra manera muy diferente a como entraban los reyes. Así lo describe Juan. Dice: ya cerca de la ciudad, porque cuando estás en el monte de los olivos y bajas y llegas a donde está la parte de lo que es el huerto de Getsemaní, puedes ver la ciudad claramente. Y dependiendo de la hora del día, Jerusalén se puede ver majestuosa, se puede ver maravillosa la ciudad. Eso hacía que los reyes se sintieran orgullosos. Estoy entrando a la ciudad, cuando la veían a la distancia. Pero esa es la actitud de Jesús. Dice: ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo: si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz.
Pero eso ahora está oculto a tus ojos, porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos te sitiarán y te destruirán, por cuanto no te diste cuenta del momento en el que Dios vino a visitarte. De nuevo, de esas declaraciones de Jesús que dicen tanto, pero tanto. Pudiéramos quedarnos hablando de estas palabras de Jesús. Si por lo menos tú supieras lo que te puede traer paz. Ellos estaban dominados por los romanos, y la idea que tenían es que se tenían que levantar en armas en contra del pueblo romano. Y miran a Jesús como esa idea de que Jesús los iba a liberar. Como que Jesús iba a ser ese caudillo que los iba a llevar a actuar con violencia en contra de los romanos. Pero Jesús está contradiciendo esta forma de pensar. Si pudieras saber lo que te puede traer paz, y haciendo referencia a esa idea de pelear por el reino, le dice: van a venir días sobre ti cuando te van a sitiar como ciudad. Y sucedió más adelante. Te van a destruir por cuanto no te diste cuenta del momento de tu visitación. No te diste cuenta del momento en el que Dios vino a visitarte con un propósito. Jesús entra a la ciudad con esta actitud paternal, con esta actitud pastoral, como decía Pecos en este momento cuando encarga a Pedro: pastorea mis ovejas. Así entra Jesús viendo a la ciudad. La Biblia dice que Jesús, cuando veía la ciudad y lloraba, era porque los veía como ovejas esparcidas que no tenían pastor. Y así entra Jesús a la ciudad. Ya lo hemos dicho antes, pero es importante repetirlo. Jesús no entra dentro de las categorías humanas de poder, de los reyes, de majestad. Jesús es una paradoja en ese sentido. Este es el rey que no abusa de sus súbditos. Es más, ni siquiera los considera súbditos. En este reino de Dios, Él nos considera sus amigos. Y nos ha llamado a esa comunión, a esa mesa donde podemos comer junto al Rey. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese es el Rey del que estamos hablando, diferente a los reyes orgullosos del mundo. En Jesús se combina el poder, la majestad con la mansedumbre. Y la semana pasada hablábamos de la mansedumbre. La mansedumbre que se muestra especialmente en aquellos que tienen poder, o se debe demostrar en aquellos que tienen poder. Y Jesús la demuestra cuando está entrando a Jerusalén. En Apocalipsis, donde Juan nos está contando la visión que tuvo acerca de los tiempos finales en la isla de Patmos. Está viendo una visión. Y algo sucede en la visión al punto de que Juan empieza a llorar. Empieza a llorar porque había un libro que estaba sellado y no se podía abrir. Nadie podía abrir ese libro. Esta visión tiene que ver acerca de cómo resolvemos los problemas del mundo en el que nosotros vivimos. Estas situaciones que nos preocupan tanto, problemas políticos, sociales, económicos, corrupción, violencia, todo lo que tú quieras, todos los problemas que ves en el mundo. Ahí está el libro que supuestamente adentro de él está escrita la solución para todo. Y Juan está llorando porque no hay nadie que pueda abrir este libro. Y mira lo que dice Juan. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Le está diciendo uno de los ancianos: deja de llorar, no te preocupes. Los problemas del mundo ya tienen solución. Hay uno digno. El león de Judá, la raíz de David, ha vencido
para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y luego dice: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, ¿a un qué? A un cordero. El anciano le está diciendo que es un león el que ha vencido, pero cuando él voltea y ve en medio del trono, entre los ancianos, ve a un cordero. Y no solamente ve a un cordero, ve a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado, inmolado. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué se habla de un león y se habla de un cordero? Por lo mismo que estamos hablando de esa entrada a Jerusalén. El Rey del universo, el que tiene poder, el que tiene majestad, el que tiene autoridad, escoge sentarse sobre un pollino para establecer su reino en esta tierra, para resolver los problemas del mundo. Él nos está enseñando la manera de hacerlo, con esa mansedumbre, con esa actitud de un cordero. No puede haber 2 polos más opuestos que el de un león y un cordero, o 2 animales más diferentes. El león es un animal poderoso. Cuando ruge, los enemigos huyen. El cordero, en cambio, es indefenso, es hasta tierno, a veces hasta un poquito torpe, y los enemigos no huyen de él, más bien los enemigos lo atacan a este cordero. El león sacrifica a los demás para comer, el cordero se sacrifica para que los demás coman, y su piel es usada como vestimenta para los demás. Ese es el mensaje del reino de Dios. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Esto es algo que Juan, y solamente a través de una visión, puede llegar a entender la profundidad del reino de Dios. Y ve ese cordero y entiende de qué se trata. En Jesús está el león, pero también está el cordero. En él hay poder, pero también hay humildad. En él hay justicia, pero también hay gracia. Es soberano, pero también se somete. Jesús es todopoderoso, pero depende de Dios como un niño, llamándole Abba, Padre. Y no es que Jesús sea bipolar, ni es que en él haya confusión acerca de quién es. Nos está enseñando cómo las cosas deben de ser en su reino. Esa es una totalidad de Jesús, el cordero y el león. Es una integración perfecta en él, una integración que debemos de buscar en nosotros mismos. Pero hablando de esto de ser león, eso se los he leído antes, pero es una de esas descripciones que a mí me gustan mucho, que hace C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia. Dice: cuando Susana se da cuenta que Aslan, que representa a Jesús, es un león, pregunta: ¿se puede confiar en él? Si hay alguno que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucía. ¿Peligroso?, dijo el castor. ¿No oyeron lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. Es peligroso, pero es bueno. Es feroz, pero es mi amigo. Es poderoso, pero puedo jugar con él como si fuera un cachorro. Él es el león que cuida mi camino. Y aunque su zarpada duele, es amable, nos hiere por amor cuando es necesario.
por esta diferencia de la que estamos hablando, por ese contraste tan grande de poder y sumisión de león y cordero. Jesús dice: bienaventurados aquellos que no hayan tropiezo en mí. Bienaventurados aquellos que entienden de qué se trata el reino de Dios. Bienaventurados aquellos que entienden el mensaje que estoy dando. Bienaventurados aquellos que entienden los matices del reino, porque muchos no lo entendían. Juan el Bautista manda a preguntar cuando está en la cárcel: ¿eres tú o esperábamos a alguien más? Como dudando de que esta actitud de Jesús de Cordero fuera la correcta para establecer el reino de Dios. Pero ahí no termina la historia. Jesús entra a la ciudad, lo aclaman, como ya vimos, tiran las ramas de las palmeras en el camino. Jesús entra, los niños están también alabándolo: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero la historia continúa y mira lo que dice. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando Jesús entra a la ciudad, está confrontando el poder político, está confrontando los reinos de este mundo, o la manera en la que este mundo usa el poder, sentado sobre un pollino. Pero cuando Jesús entra al templo, está confrontando al poder religioso. Eso somos nosotros. Eso es la iglesia. Eso era el pueblo de Israel en ese tiempo. Pero Jesús nos sigue confrontando. Y cuando nosotros nos volvemos parte de una cultura cristiana, nos volvemos parte de una institución que se olvida de las palabras y del mensaje de Jesús, de esas matices del reino de Dios. Cuando nos olvidamos de eso, nos convertimos en una institución irrelevante. Nos convertimos en un negocio más. Y Jesús entra al templo, que más bien era el patio del templo. El patio del templo era la parte más grande del templo. Era donde solamente, hasta donde podían llegar los gentiles, las etnias, aquellos que no eran judíos. Aquellos que eran considerados inferiores eran los que estaban allí en los atrios o en el patio del templo. Ahí es donde entra Jesús. Y lo que ahí sucedía era negocio. Había como 12 establos donde vendían animales para sacrificarse. Había personas que estaban cambiando monedas, porque la gente, recuerden, venía de todo el Imperio Romano con diferentes tipos de monedas que se las tenían que cambiar allí. Y era tanto el negocio que se dice que en un año se sacrificaban más de 250,000 corderos en ese lugar. Imagínate si has estado en Jerusalén, o si has estado en un lugar donde hay judíos o donde hay musulmanes. Es una gritería. Es una gritería estar en un mercado como estos, ofreciéndote un mejor precio por un cordero o por una paloma o por alguna rama que tenías que usar para los sacrificios. Imagínate los gritos, imagínate el olor de estos animales, el bullicio en ese lugar. Ese era el lugar de adoración de los gentiles. Era hasta donde podían ellos llegar. Imagínate la codicia, imagínate la avaricia, el negocio que esto era.
Y Jesús ya confrontó al poder político y ahora está confrontando al poder religioso. Entra al templo y el celo por la casa de Dios lo consume y empieza a volcar las mesas. El dinero empieza a volar. Usa un látigo por la indignación que tiene, porque esa es la casa de su papá. Todo esto choca con Jesús. No tiene sentido lo que sucede en ese lugar. Y ahí les dice: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Y es clave estas palabras: para todas las naciones. Para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué Jesús dice todas las naciones? Obviamente está citando el Antiguo Testamento, pero esto es clave porque ese era el patio de los gentiles. Y había una idea que tenían los judíos, que cuando el Mesías viniera, iba a purgar a Israel de otras razas, iba a acabar con los gentiles. Esta idea de la exclusividad, esta idea de que somos nada más nosotros. Jesús dice: esta es casa para todas las naciones. En vez de cumplir con lo que se esperaba, que purgara a Israel de los gentiles, Jesús está limpiando el lugar donde los gentiles van a adorar. Está diciendo: este mensaje, este reino de Dios es para todas las naciones. Por eso en Apocalipsis dice que delante del trono de Dios habrá gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo el mundo entero. Ninguna nación, eso es importante entenderlo, ninguna nación, ninguna raza, ninguna religión, ninguna denominación tiene la franquicia del reino de Dios. El reino de Dios es para todos, absolutamente para todos. Y Jesús está diciendo: esto es para todos, este reino que estoy estableciendo. Pero aparte de eso, Jesús está haciendo algo más importante. Se está pronunciando en contra del sistema de sacrificios, de ese negocio de sacrificios. Como ya dijimos, 250,000 corderos se sacrificaban por años. Jesús se está pronunciando en contra de estos sacrificios y diciendo: esta no es la forma de acercarse a Dios. Y no era nada nuevo, lo habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento: no quiero sacrificio. Pero la gente seguía sacrificando cuando Dios a través de los profetas rechazaba ya el sacrificio. Al voltear las mesas estaba haciendo a un lado el sistema de sacrificios y abriendo el camino a la presencia de Dios para todos. Porque el templo, si no sabías, tenía sus secciones. Este era el patio de los gentiles, pero luego entrabas al lugar donde podían estar las mujeres judías, podías entrar al lugar donde estaban los israelitas y luego llegar hasta el lugar santísimo, donde solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. Y todo era parte de este sistema de sacrificios, y Jesús viene a irrumpir esto, a derribar esto y a decir: todos tenemos acceso, todos podemos llegar. Por eso en el sacrificio de Jesús en la cruz, una de las cosas que suceden es que el velo del templo se parte en dos de arriba hacia abajo, hablando el velo del templo que te permitía entrar al lugar santísimo. Un velo grueso se rompe cuando Jesús muere, y Jesús está diciendo: la entrada es para todos. Tú no debes sentirte marginado en ningún momento. Tú no debes sentirte fuera del reino de Dios en ningún momento. Nadie te puede rechazar. Todos tenemos acceso a Dios, al Padre, a su presencia. Y es importante entender esto. Había tanta actividad en este patio, tanta actividad religiosa, tanta ceremonia, tantos rituales, que muchos de los que entraban pensaban: esto es espiritualidad, esto es Dios, esto es fe.
Pero Jesús dice: no, nada de esto es Dios, nada de esto es espiritualidad, nada de esto es fe. Esto es una institución que se ha formado alrededor de mi nombre en la casa de mi Padre. Esto no es. Y aquí es importante entender que a veces como iglesia, porque cuando Jesús entra al templo estamos diciendo que está entrando a confrontar la religión, y Jesús nos sigue confrontando a nosotros. Y tenemos que tener cuidado de que no nos metamos en tanto activismo, en tantas actividades, en tantos rituales, en tantas cosas, que nos perdemos de vista lo importante, el reino de Dios, el amor, el perdón, la inclusión, la reconciliación, porque de eso se trata el reino de Dios. Ningún activismo religioso reemplazará la compasión por los demás, el amor por los demás. ¿Y cuál es el mensaje en esta Semana Santa o en este inicio de Semana Santa para nosotros? ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos está dando? Decíamos que el Cordero es sacrificado por los demás y que sus ropas son usadas para vestir a los demás. Y algo que lo que Pablo entiende después en sus epístolas es que nosotros, después de que Jesús es sacrificado por la violencia de aquellos que lo rechazan, Él nos invita a que seamos revestidos de Él, a que tomemos esa actitud de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se hizo siervo de los hombres. ¿Cuál es el mensaje del Domingo de Ramos para nosotros como creyentes, como iglesia, como seres humanos? Es eso. Tenemos el poder para hacer cosas, pero vamos a escoger la mansedumbre. Vamos a escoger siempre el ejemplo de Jesús en todo lo que nosotros hacemos. Yo no tengo problemas cuando la gente en Semana Santa o durante la Cuaresma deciden ayunar, y es bueno ayunar de ciertas comidas, ayunar de la televisión o de las redes sociales. Todo esto es bueno, pero no hay nada mejor que vestirnos de Jesús e imitar su conducta, imitar su comportamiento. ¿Por qué no se ponen de pie?